y no regresé voluntariamente. Estaba trabajando de carpintero y una máquina me cortó un dedo y una máquina perforó mi mano. Y en ese instante yo recibí una visión de Dios. Me dice el Señor: o me sirves o me sirves. Tu cuerpo y tu espíritu son unidos, tu alma no. Si no me sirves, parte por parte tu cuerpo voy a ir quitando. Y pues ya me faltaba un dedo, esta mano no la podía cerrar porque se me habían volado los tendones con la máquina que la perforó. Y ahí voy a la iglesia. Y cuando se le aplauden a Dios, pues ¿cómo lo aplaudía? Esta mano la traía agujerada y en esta mano faltaba un dedo. Y decía: Señor, ¿cómo le hago? Y cuando Dios me sanó, pues gracias a Dios, hermanos, empezamos a preocuparnos por crecer en lo que es la obra misionera. A la edad de 35 años me fui de misionero a Colombia. Hace 8 años regresé del campo misionero y vivimos experiencias muy agradables como también muy desagradables. Yo era pastor de una iglesia de cerca de 300 miembros en la ciudad de Torreón, y me fui al campo misionero a recibir una iglesia con 2 personas. Y cuando ya llegamos a Colombia, me dice mi esposa: oye, ¿si crees que Dios te llamó para esta área? ¿Tú eres más pastor que misionero? Yo: no, yo creo que Dios me llamó. Y ahí en Bogotá, en Colombia, pues nos veíamos uno al otro en la cara, pues, solos, y doblábamos nuestra rodilla y orábamos y le pedíamos al Señor la dirección. Y gracias a Dios, hermanos, después de 5 años de trabajo misionero, Dios nos permitió dejar una iglesia de más de 300 miembros bautizados en el nombre de Jesucristo. Dejamos 13 ministros ordenados y 5 diáconos establecidos. Y para mí era un privilegio regresar a México con ese éxito, con ese triunfo. Pero a veces el inflarse como pavo real, pues lo lleva a uno a cometer errores contra Dios. Y yo venía pues como pavo real, pues ningún misionero de nuestra iglesia en México había logrado esas metas. Y yo venía, pues que no cabía en todo Torreón, ¿verdad? Y en ese entonces me hablaron por teléfono que necesitaba regresar a Colombia por un breve tiempo. Y cuando regresé a Colombia, pues me secuestraron y pues casi me matan. Solo un milagro de Dios hizo que estuviera de regreso. Pero eso se lo voy a platicar allá por el mes de junio, julio, que si Dios nos permite regresamos. Y si las cosas dan primero, pues me quiero venir a vivir aquí a Albuquerque, cerca de este muchacho, a ver si el pastor me aguanta aquí cerca de él, ¿verdad? A lo mejor me corre rápido, pero si me aguanta, o sea, mejor aquí voy a estar cerca de él. Y yo les voy a platicar esa historia. Y cuando ya me secuestraron, regreso de Colombia, gracias a Dios vivo, porque me secuestró la FARC, regreso vivo. Y me dice un pastor: hermano, no hay otra iglesia más que esa, ¿la quieres o no? No, pues ya desinflado por lo que le dieron a uno, ahí se iba. Y ya me fui a la iglesia que actualmente pastoreo, ¿verdad? Y el Señor me enseñó a que me tengo que bajar para que Él pueda crecer. Y ahorita, gracias a Dios, en la iglesia que pastoreo tenemos 2 cultos. Cuando yo la recibí con 25 hermanos. Ahorita somos 130 hermanos bautizados y tenemos como 70 visitas. Y así que hacemos 2 cultos, uno a las 10 y hacemos otro culto a las 3 de la tarde. Y en el transcurso de los cultos tenemos un seminario de capacitación. Y pues lo digo con mucho orgullo: si estoy o no estoy en la iglesia, tomo la iglesia y camina sola, porque ya todos los ministerios están delegados. Y también para nosotros es un privilegio de que nuestra iglesia ahorita tiene un estudiante misionero en Colombia. Amén. Entonces ya después les platicaré lo del secuestro. Dios bendiga a Rubén, él oró mucho por mí, oró por mi esposa, por mis hijos, para que Dios nos permitiera regresar. Y casi fueron los minutos de locura o días de locura que vivimos, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero predicar un poquito, un ratito, de la palabra de Dios. Pedro, quien escribe esta carta, es un hombre ya de edad y está amenazado de muerte. Le han dicho que ya va a morir. Y es bonito cuando te dicen ya vas a morir, pero no te lo dice un hombre, te lo dice el Señor Jesucristo. No sé cuándo a ustedes les gustaría que viniera el Señor y dijera: prepárate, porque de aquí a 3 días te vas. Ya al apóstol Pablo fue el Señor, a través del Espíritu Santo, le dijo: prepárate porque ya te vas a morir. Y escribió rápido la segunda carta de Timoteo, y se conoce como el testamento de Pablo. Se la mandaron, y ya Pablo ahí dejó escrito su testamento, sus encargos, porque Dios le dijo: ya te vas a morir. Claro que el apóstol Pablo murió degollado, le cortaron la cabeza por predicar el evangelio.
Y el apóstol Pedro, pues según la historia eclesial que nos interpreta la Iglesia Católica, dice que murió asfixiado. O sea, lo colgaron con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, invertido, a como había muerto Jesús, y la misma sangre se asfixió, se tuvo un derrame cerebral, botó sangre por su nariz, sus oídos, y murió de asfixia por la forma en que lo crucificaron. Pero antes de que lo fueran a sentenciar a muerte, ya Dios le había dicho, él dice aquí, ya el Señor me ha dicho que ya me voy, pero mientras me voy, no voy a dejar de recordarles la forma y la manera en que ustedes pueden ser productivos en la obra de Dios, de cómo ustedes pueden utilizar sus recursos espirituales, la gloria de Dios que está en ustedes, para que no estén inactivos, para que sean fructíferos. Qué hermoso, hermanos, cuando las personas nos preocupamos por ser fructíferos. ¿Qué pasaría con una mujer que le digan es estéril? Se cruza el brazo y dice, gloria a Dios, yo soy estéril. ¿Verdad que no? Va y se hace un estudio y se hace otro y se hace otro. Y hoy la ciencia que tenemos tan adelantada busca las maneras de que la persona pueda ser fructífera. No solo es nuevo. En el Antiguo Testamento dice que muchas mujeres comían mandrágoras para poderse embarazar. Y eso, las mandrágoras eran como alimento que servía para la estimulación sexual, y las mujeres se quedaban embarazadas. A algunas les tocaba morir a la hora del parto, según la escritura del Antiguo Testamento. Morían a la hora del parto porque habían ofendido a Dios por haber buscado un método el cual Dios no había establecido para su gestación. Entonces todas las personas nos preocupamos por ser fructíferos. Todos queremos dar fruto, pero a veces no sabemos cómo dar fruto. Y la palabra de Dios, o Pedro, nos trata de decir antes de morir cómo hacerle para que nosotros podamos ser hombres y mujeres fructíferos. Cómo hacerle, de qué echar mano para que nuestra vida no pase por este mundo incipiente, sino que en este mundo dejemos huella. Sepamos que el Dios nuestro, el que ha compartido su gloria, el que su humanó y dio su vida en la cruz por nosotros, no nos ha dejado inútiles, sino que nos ha dado de su espíritu, de su gracia, para que nos llenemos de poder y de virtudes de lo alto, para cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Pedro usa una palabra que dice que seamos diligentes. La concepción del mundo en aquel entonces es muy diferente a la concepción que tenemos nosotros del mundo. En aquel entonces se creía que el mundo era plano, y donde terminaba el mar, se caía uno a un abismo donde no había fondo. Entonces la palabra diligencia se utilizaba para los hombres que se iban a embarcar. A todo hombre que iba a embarcarse al mar sabía que podría llegar al final. Después de ese final, si iba al voladero, ya no iba a haber más. Entonces Pedro usa esta palabra como decir, a la hora que te vas a embarcar en algo, a la hora que te vas a meter en algo, sé diligente. Prepárate, porque no sabes si vas a regresar. Prepárate porque es tu último viaje, porque tú sabes que después de ello no hay nada. La mayoría de los hombres, cuando se escribe la escritura, creían que ver un espíritu en el mar era el final. Dice, ya los espíritus están al final del mar. Por eso cuando vieron a Jesús caminar en el mar, se asustaron y gritaron, pensaron que se iban a ir al abismo. Ellos no tenían un concepto como el que tenemos nosotros, que la tierra es redonda. De que se tiene este concepto que la tierra es redonda, tenemos escasos 500 años. Aunque todavía uno ahorita, al tiempo actual, se duda que la tierra sea redonda. Y algunos dicen, bueno, no es redonda, es ovalada. También dudan que sea ovalada, porque dicen, nadie ha salido del planeta Tierra para decir si es o no es redonda. Y dicen, mira, hermano, pero si ya fueron hasta la luna. Bueno, mucha gente dice que son mentiras, ¿verdad?